Dios los bendiga. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien les habla es el pastor Santos Marcelo Mollo Quisbert. Soy pastor de la congregación Monte de los Olivos y al mismo tiempo estudiante de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad Aquino Bolivia. Ya realizando lo que es las prácticas preprofesionales en esta Casa Superior de Estudios, quiero tocar este tema que es el buen discípulo. Un tema muy importante para saber si verdaderamente somos discípulos o no de nuestro Señor Jesucristo. Discípulo se entiende por alumno, estudiante, seguidor de un maestro. Discípulo es aquel que va a ser la imagen y el reflejo de su maestro. Discípulo. Y como creyentes, nosotros deberíamos de considerarnos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía discípulos, los apóstoles, los 70, los 120. Pablo tenía discípulos, a Tito, a Timoteo, a Bernabé, Lucas. Y Pablo fue discípulo, fue discípulo de Gamaliel, uno de los hombres tal vez más respetados y reconocidos de ese tiempo, ¿no? Y así sucesivamente viene el discipulado o ser discípulo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, a través de las Escrituras, podemos encontrar que Él se refería bastante acerca de discípulo. Y se me viene a la mente en este momento de poder decir que nuestro Señor Jesucristo decía, ¿no? Cualquiera, dice, el que no aborreciere a su padre, a su madre, hijo, hija, mujer, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese verso, quién sabe, es muy controversial, que aborrecer, odiar, no, sino se refiere a ponerle por prioridad, antes de papá, antes de mamá, antes de hijos, de hijas, antes de la misma esposa o el esposo, está el Señor. Y es una de las características a lo que Jesús dice, ¿no? Cualquiera que no hace dice, no obedece, ¿no? En el buen sentido, ¿no? No puede ser mi discípulo. Mi discípulo. Sin embargo, hoy en día podemos ver a la iglesia, y empezando muchas veces desde muchos líderes con tristeza, que anteponen a su llamado, anteponen pues a la esposa, a los hijos. El pastor, ¿por qué no ha llegado a la iglesia? Bueno, porque tenía que llevar a los hijos a la cancha, tenía que llevar a los hijos, tenía que llevar a los nietos a un festival o algo por el estilo. Y la obra de Dios, su llamado, lo deja para luego, cuando tranquilamente uno hoy en día puede organizarse con toda la tecnología. Entonces nuestro Señor Jesucristo también es referente a los discípulos, y en ese contexto justamente el Señor decía algo, ¿no? Que cualquiera que deje padre, madre, hijos, hijas por causa del reino de Dios, dice que aún en esta vida vas a recibir 100 veces más. Ahora, obviamente que no vamos a servirle a Dios por interés, sino vamos a servirle por algo que voy a tocar en un minuto más. Vamos a servirle por agradecimiento, por convicción, por amor. ¿Y sabe por amor a qué? Ese amor a las almas perdidas. Pasión por las almas perdidas. Le había dicho que el discípulo va a reflejar la imagen misma de su maestro. Y las Escrituras describen claramente que Jesús dice que tuvo compasión de la gente, porque eran como ovejas
sin pastor, gente sin rumbo, sin destino, que vivían por vivir. Jesús viene a cambiar la forma de pensar de la sociedad de ese tiempo. Y nosotros como discípulos estamos para ello, para cambiar la forma de pensar de nuestra sociedad. Vivimos en un medio donde las personas piensan que el ciclo del hombre, del ser humano, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y discúlpeme, sin intención de ofender, ese pensamiento yo estoy de acuerdo en que tenga el gato, la gallina, el perro, el buey, el mono, pero no la humanidad. Entonces, mire, hay algo que tenemos que entender, es que nuestro Señor Jesucristo tenía pasión por las almas. Pasión por las almas. No sé cómo se siente usted cuando ve que hay feminicidios, infanticidios. Estos días escuchaba por las noticias que a la vicepresidenta en Argentina le encañonaron con un arma de fuego. Así está nuestra sociedad. ¿No le da pena? Si nos consideramos discípulos de Jesús, debemos de seguir los pasos de Jesús. La intención de Jesús era, en su mentalidad de nuestro Señor, estaba que Él no quería hacer riquezas materiales en esta tierra. Su amor por la humanidad, por las almas perdidas, era más grande que cualquier cosa. A Él no le interesaba tener un carruaje, un caballo costoso de ese tiempo, sino lo que a Él le interesaba eran las almas perdidas. Por eso la Biblia dice que tuvo compasión de la gente, de las multitudes. Y como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de utilizar todas nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras aptitudes, toda nuestra destreza mental, nuestra habilidad mental, manual. Nosotros debemos de utilizarlo con un propósito: salvar la mayor cantidad de almas para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Y no caer en algo que se llama codicia. Porque si alguien cae en codicia deshonesta, en codicia terrenal, deja de ser discípulo del Señor. Todo lo que Jesús tenía, lo utilizó siempre para un propósito: el reino de nuestro Padre Celestial, el reino de Dios. Todo lo que Él tenía. Todo. Sus habilidades, sus capacidades, todo lo que Él tenía. Y nosotros como buenos discípulos debemos seguir las mismas pisadas, el mismo camino de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a bendecir tu vida, tu ministerio. Dios va a bendecir tu profesión con un propósito: predicar el Evangelio, acercarnos a esas personas. Cada mañana me despierto, me levanto, obviamente luego de agradecer a Dios, pensando: ¿a quién hoy le voy a compartir la palabra de Dios? ¿A quién le voy a hablar? ¿Dónde voy? Debo buscar a alguien para hablarle de Dios, ¿no? Algunas veces me encuentro con profesores, me encuentro con gente obrera, choferes, en el minibús, en la movilidad, en el taxi mismo. Y busco la oportunidad para hablarles de Dios, para hablarles del Señor. Debemos de utilizar todo nuestro tiempo posible para hablarles de nuestro Señor Jesucristo.
Esa pasión que nuestro Señor Jesucristo la tuvo, nosotros ahora como discípulos debemos de tener. En nuestra mentalidad no debería de estar. Tener un edificio, casas y afanarnos y descuidar lo que es el ministerio. Va a estar viniendo. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe el por qué necesitamos un empleo, un trabajo. Pero no se olvide que somos discípulos del Señor y debemos darle todo el tiempo necesario y posible. Y como dice Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redarguye, reprende, dice, con toda doctrina. A tiempo y fuera de tiempo. Tenía uno de mis pastores que me decía siempre que si la humanidad, la sociedad conoce acá 24 horas, nosotros debemos conocer 25 horas al día. Sacarle 1 hora más al día y utilizarlo al máximo. Como discípulos del Señor, nuestra mayor pasión debería ser las almas perdidas. No preocupándote por llenar tu congregación. La palabra de Dios dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. No dice que, y será lleno tu ministerio, será lleno tu congregación, entonces será el fin. No. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones. Listo, esa es nuestra prioridad. Alguna vez escuché a alguien que decía, ¿no?, que cuando todos se conviertan al Señor, el Señor va a venir. Mentira. Eso no está escrito. Lo que sí está escrito es que tiene que ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Ese es nuestro deber, nuestra tarea, nuestra responsabilidad como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hermanas, amigo, amiga que me ha escuchado, quiero animarle, quiero exhortarle con estas palabras a que tome esas riendas que el Señor Jesucristo ha dejado en esta tierra. La pasión por esas almas. Vea la sociedad cómo está, perdida, sin principios, sin valores, sin rumbo. Nuestra juventud está perdida sin Cristo. Nuestra sociedad cada vez se va degradando más y más en el pecado. Al extremo de que a las cosas malas lo llaman buenas. Y a lo bueno lo llaman malo. Debemos de reflexionar y recapacitar en la obra, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en la responsabilidad que Él nos ha dado. Dios los bendiga, un gusto, y como alguna vez a través, cuando hacíamos radio, me despedía, ¿no? Paz de Dios, cuídese, no peque y muchas bendiciones.